¿Alguna vez te has parado a imaginar cómo sería un ser perfecto? Lucifer, antes de su caída, era exactamente eso, perfecto en sabiduría, belleza y fuerza. Estaba en su apogeo, una de las criaturas más radiantes del cielo, amado y admirado por todos. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo este ser, que parecía destinado al honor eterno, se convirtió en el símbolo mismo de la rebelión? Hoy descubriremos cómo la búsqueda de poder y la tentación de ser más de lo que fue creado corrompieron su alma y la llevaron a su perdición. Lo que parecía una posición prestigiosa en el cielo fue destruida por un sentimiento tan poderoso que incluso los ángeles más cercanos a Dios no pudieron evitar dejarse seducir. ¿Lucifer siempre fue así? ¿O había algo más profundo detrás de esta transformación? Te lo contaré todo, pero primero, si estás listo para entender esta historia de una manera única, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No te pierdas ninguna noticia sobre misterios espirituales como esta. Vamos a hacerlo. Imaginemos un escenario tan grandioso que resulta difícil imaginarlo en toda su magnitud. El cielo es un vasto e inmenso escenario de luces brillantes, un lugar donde la belleza es incomparable, donde todo es armonía y perfección. En este reino celestial, hay un ser cuya presencia brilla más que todos los demás. Este ser es Lucifer. Antes de su caída, Lucifer no era solo un ángel común y corriente, él era, en muchos sentidos, la encarnación de la perfección y la belleza que Dios tenía en mente al crear el universo. Fue creado para ser el ser celestial más cercano a Dios, el querubín más exaltado, uno de los órdenes más elevados de ángeles y el gobernante del cielo. La visión de Lucifer no solo era deslumbrante, sino que trascendía la idea misma de belleza. Emanaba una luz intensa, casi imposible de mirar porque estaba muy radiante. Pensemos en el brillo de un diamante, pero multiplicado infinitamente. Sus alas, que se extendían imponentemente, parecían estar hechas de luz pura, reflejando el esplendor celestial. La sabiduría que poseía era única. Lucifer era más que inteligente, comprendía las profundidades del cosmos de una manera que ningún otro ser, ni siquiera los ángeles, podía alcanzar. Dios confiaba en él, ya que poseía una rara claridad mental, y su comprensión de lo que era bueno y justo era algo envidiable, incluso para los propios seres celestiales. Lucifer ocupó un lugar de honor. Su posición en el cielo era incomparable. No era un siervo cualquiera, sino el principal consejero de Dios, a quien se le dio la responsabilidad de mantener el orden y la armonía en todos los ámbitos de la creación. No solo dirigió a los ángeles, sino que, como administrador celestial, organizó los ejércitos celestiales, guió a los demás ángeles y ayudó a implementar la voluntad de Dios. En todos los sentidos, era el más cercano a Dios, más cercano que cualquier otro ser creado. Pero a pesar de todo este poder y gloria celestiales, había algo en Lucifer que se convertiría en un catalizador de su caída. Su perfección, en lugar de ser un constante don de gratitud a Dios, acabó convirtiéndose en fuente de su insatisfacción. Por muy perfecto que fuera, había algo dentro de Lucifer que anhelaba más. Ya no quería ser solo el ser perfecto, el ser que servía. Quería ser adorado, quería ser el centro de todo, quería ser igual a Dios. Dios, al crear a Lucifer, no lo hizo con la intención de que fuera eternamente sumiso, más bien, a Lucifer se le dio libertad. Tenía derecho a elegir su camino, y esa libertad, que inicialmente parecía una bendición, acabó convirtiéndose en su perdición. Como todos los seres creados, Lucifer tenía voluntad propia, y fue en él donde germinó una pequeña semilla de orgullo y ambición. Poco a poco, este deseo fue creciendo en él, llevándolo a preguntarse, ¿por qué debo ser sumiso a Dios? Soy perfecto, soy brillante. ¿Por qué no puedo gobernar junto a Él, ni siquiera ocupar su lugar? Y esta idea, que empezó como una pequeña duda, se convirtió en un deseo ardiente, en una convicción que empezó a consumir su corazón. Pero lo más intrigante de todo esto es que, a pesar de toda su brillantez, sabiduría y perfección, Lucifer no pudo ver el peligro que estaba a punto de desarrollarse. Él, que una vez fue el reflejo de la luz divina, ahora comenzaba a distanciarse de la fuente de esa luz. Algo estaba a punto de cambiar y afectaría no solo a Lucifer, sino al destino de toda la creación celestial. Con el tiempo, algo dentro de Lucifer empezó a transformarse.
El brillo que alguna vez fue una expresión de su perfección ahora estaba oscurecido por una sombra creciente, el orgullo. Se veía a sí mismo como el más noble, más poderoso e inteligente de todos los ángeles. En su corazón, un pensamiento nunca cesaba: si yo soy la perfección, ¿por qué tiene que ser Dios el único que gobierna? ¿Por qué no puedo ser yo el centro de todo? Este orgullo, que inicialmente parecía un simple intento de autosuficiencia, creció hasta convertirse en una llama ardiente. Lucifer ya no veía su perfección como un regalo de Dios, sino como algo que debía ser reconocido y adorado. Creía que merecía un puesto aún más alto del que ya ocupaba, y esto le hizo cuestionarse el propósito mismo para el que fue creado. Pero lo que hace que esta historia sea aún más intrigante es que Lucifer, el ángel más sabio y hermoso del cielo, ya estaba empezando a perder su claridad. El orgullo que se formó dentro de su corazón cegó su visión. Estaba cegado por la idea de que podía gobernar con más eficacia que Dios, que su belleza y sabiduría eran suficientes para reemplazar la autoridad divina. Comenzó a sembrar dudas entre los demás ángeles. ¿Sabes cómo funciona el poder del orgullo? Él es contagioso. Lucifer, con su carisma natural, su incomparable sabiduría y su brillantez, comenzó a seducir a otros ángeles, los que estaban a su alrededor. Comenzó a convencerlos de que su visión era mejor que la de Dios. Los influyó para que cuestionaran el orden divino y desearan las mismas cosas que él deseaba: autonomía, poder y control. Lo que comenzó como una pequeña llama en el corazón de Lucifer rápidamente se extendió como la pólvora. Muchos ángeles, que ocupaban puestos de confianza ante Dios, se sintieron atraídos por la idea de que tal vez podrían lograr algo más que simplemente servir. Lucifer, en su grandeza, se veía a sí mismo como un líder natural. No quería simplemente cuestionar la autoridad de Dios. Quería reemplazarlo. Creía que el mundo podría gobernarse de forma más sabia y perfecta bajo su liderazgo. De manera casi sutil, comenzó a sembrar semillas de rebelión en los corazones de los otros ángeles. Sabía que no podía hacerlo solo. Para que su ambición se hiciera realidad, necesitaría seguidores dispuestos a poner en riesgo sus propias posiciones celestiales. De manera astuta, Lucifer usó su belleza y sabiduría para convencer a otros de su visión. No los obligó, sino que los sedujo con promesas de mayor poder y estatus. Juntos podemos hacer más que servir en silencio, afirmó. Juntos podemos gobernar el cielo y la tierra. Poco a poco, los ángeles más cercanos a Lucifer comenzaron a rebelarse silenciosamente. Era como un complot tomando forma, donde las palabras de Lucifer resonaban como un canto de sirenas, incitando a otros ángeles a rebelarse contra el orden divino. Pero lo que Lucifer y sus seguidores no pudieron ver fue el precio de su ambición desenfrenada. No fue solo una lucha de poder, fue una rebelión contra el Creador mismo. Lucifer había sido creado a imagen de la perfección, pero ahora su voluntad se estaba distorsionando y el mal estaba tomando forma. No solo deseaba más poder, sino que quería destruir la armonía que Dios había creado, creyendo que podía hacer algo mejor. Y fue entonces cuando empezó a producirse la separación. El cielo, que alguna vez fue un lugar de paz absoluta, comenzó a llenarse de la discordia provocada por la rebelión de Lucifer. Su ambición no solo había puesto en peligro su propio lugar celestial, sino que ahora también amenazaba todo el equilibrio del universo. Lo que no sabía era que su rebelión no sería solo una pelea entre ángeles. Sería una batalla cósmica que cambiaría para siempre el curso de la historia. Y el final, nadie podría haberlo predicho. Lucifer, en su sabiduría y perfección, no quedó satisfecho con su insatisfacción personal. Sabía que para que su rebelión tuviera alguna posibilidad de éxito, necesitaría aliados. Pero no sería sencillo. No podía simplemente ordenar a los otros ángeles que siguieran su plan, especialmente porque muchos de ellos estaban completamente dedicados a Dios. Entonces, ¿cómo logró ganarse a otros ángeles para su causa? La respuesta está en el poder de la seducción. Lucifer no solo apeló a los deseos egoístas de los otros ángeles. Utilizó su inconfundible belleza, su encanto magnético y, lo más importante, su aguda sabiduría. Tenía un talento poco común para comprender el corazón de cada ángel.
Sabía exactamente cómo hacer que todos se sintieran especiales, como si estuvieran en el centro del universo, como si Dios no los valorara tanto como pudiera. Imaginemos un ángel, hasta entonces dedicado al servicio de Dios, siendo tentado suavemente por alguien que era casi perfecto. Alguien que parecía más impresionante, más carismático, más inteligente. Lucifer no usó la fuerza, no usó amenazas. En cambio, utilizó la persuasión estratégica. Comenzó con conversaciones sutiles, preguntándose por qué estaban sirviendo sin cuestionar. ¿Por qué si somos seres tan elevados seguimos sirviendo sin ser reconocidos como debemos? Dios, con todo su poder, no nos ve como iguales, dijo con voz suave y firme. Jugó con lo que ellos ya sabían, Dios era todopoderoso y, de hecho, estaban en las sombras de su luz. Señaló la libertad y el gobierno potenciales que podrían lograr si decidieran alejarse de Dios. No los forzó, pero ofreció una nueva perspectiva, una visión del cielo y del universo que nadie más podía imaginar. Y por supuesto, prometía algo que a muchos les parecía tentador, poder absoluto. Lucifer también jugó con la vanidad de algunos. Hizo que ciertos ángeles creyeran que Dios subestimaba sus habilidades. Tienes más que ofrecer, decía. Eres más que un simple mensajero o un protector. Podrías ser algo más grande. No hablaba solo de poder en términos de dominación, sino de una mayoría espiritual, algo que trasciende lo que Dios le había dado a cada persona. Lo sedujo con la idea de la autorrealización, la posibilidad de crear algo que Dios nunca había permitido. Sin embargo, no todos los ángeles pudieron ser conquistados de inmediato. Había quienes todavía tenían una fe inquebrantable en Dios, que creían en el orden divino y se oponían a la idea de cuestionar su autoridad. Lucifer sabía que no sería fácil convencerlos, pero también sabía que algunos de ellos tenían dudas silenciosas que esperaban un impulso. Sabía que todo lo que hacía falta era una palabra, una sugerencia, para que estos ángeles se sintieran agraviados o subestimados. Con el tiempo, un número importante de ángeles comenzaron a unirse a Lucifer. Ya no eran solo seguidores, comenzaron a verse a sí mismos como participantes de algo más grande que un servicio silencioso a un Dios distante. Creían, o estaban convencidos, de que estaban actuando por un bien mayor. Y así, Lucifer, con su capacidad para manipular sentimientos y pensamientos, había formado una fuerza considerable. Pero lo que estos ángeles no vieron fue el peligro en el que se estaban metiendo. Estaban tan consumidos por la promesa de poder y libertad que no se dieron cuenta de que estaban rompiendo con el orden celestial. No sabían que la fuerza que Lucifer estaba reuniendo no era solo una fuerza de rebeldes, sino una fuerza de destrucción y caos que sacudiría los cimientos mismos del cielo. Cuando Lucifer finalmente reunió un ejército de ángeles dispuestos a rebelarse, supo que la confrontación era inevitable. Creía que estaba preparado, que su inteligencia y estrategia lo pondrían en ventaja sobre las fuerzas celestiales leales a Dios. Pero lo que Lucifer no sabía era que el poder de Dios y la verdad era algo más allá de cualquier fuerza que pudiera imaginar. El cielo, hasta ese momento, había sido un lugar de armonía y orden, donde todos los ángeles, sin excepción, sabían exactamente cuál era su función. Pero ahora la paz estaba a punto de romperse. Dios, que nunca había permitido ni siquiera un atisbo de discordia entre los ángeles, no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Lucifer y sus seguidores estaban desafiando el orden divino y, al hacerlo, estaban poniendo en riesgo el equilibrio mismo del universo. La batalla que siguió no fue solo una batalla física, sino también una batalla espiritual. Lucifer y sus ángeles caídos, cegados por el orgullo y el hambre de poder, creyeron que podían derrotar la fuerza infinita de Dios. Lucharon fervientemente, utilizando sus habilidades divinas en un intento desesperado por prevalecer. Pero a pesar de lo poderosos que eran, se enfrentaban a algo que superaba con creces sus fuerzas. La batalla fue feroz, con los ángeles fieles a Dios, liderados por Miguel, enfrentándose a aquellos que habían sido seducidos por Lucifer. Fue una lucha entre el orden y el caos, entre la luz y la oscuridad. Cada bando luchó no solo por sí mismo, sino por la existencia misma del cielo. Dios, en su inmensa sabiduría, no necesitó mover un solo dedo para derrotar a Lucifer y sus seguidores.
La luz de su verdad y la fuerza de su voluntad fueron suficientes para hacer añicos las ilusiones de Lucifer y mostrar su debilidad ante la eternidad. Lucifer, en un momento de desesperanza, vio que la batalla estaba perdida. Sus ángeles, muchos de ellos ahora corrompidos por el orgullo y la vanidad, cayeron uno a uno, derrotados por la fuerza inquebrantable del bien. Pero la mayor humillación para Lucifer fue darse cuenta de que, aunque era el más bello e inteligente de los ángeles, no podía derrotar a Dios, ni siquiera con todo su ejército. La batalla celestial no fue solo una guerra física en el cielo, sino también un conflicto cósmico que involucraba la naturaleza misma del bien y del mal. Cuando los ángeles caídos fueron derrotados, el orden celestial fue restablecido y Lucifer fue expulsado del cielo, junto con sus seguidores, cayendo al abismo que se convertiría en el infierno. La expulsión de Lucifer del cielo no fue solo una derrota militar, fue una transformación profunda y dolorosa. El ángel perfecto, una vez revestido de sabiduría y belleza, ahora se encontró despojado de su gloria celestial. Cayó del cielo con una intensidad que pareció rasgar el tejido mismo del universo, abriéndose desde un estado de perfección divina a la soledad y la amargura de la condenación. La caída de Lucifer fue más que una simple pérdida de posición. Fue la pérdida de su propia esencia. Como ángel, estaba lleno de luz, pero cuando fue expulsado del cielo, esa luz se convirtió en oscuridad. Él, que una vez irradió pureza y belleza, ahora se encontró envuelto en un manto de sombra y desesperación. El alma de Lucifer, que una vez había sido íntegra y fiel, ahora estaba corrompida por el orgullo y el odio. En el momento de su caída, no solo Lucifer sino también sus seguidores fueron transformados. Los ángeles que lo siguieron se convirtieron en seres distorsionados por su propia elección. La caída no solo significó la pérdida de la posición celestial, sino también el comienzo de un nuevo ser, un ser dominado por la ira y el desprecio. Este proceso los transformó en ángeles caídos, representación de la rebelión contra el plan divino. Ahora habitaban el abismo, el infierno, donde el remordimiento y el dolor serían compañeros eternos. Pero, ¿qué pasó realmente dentro de Lucifer? ¿Cómo pudo él, el ángel más bello y sabio, perderse completamente en su orgullo? Muchos creen que al rebelarse contra Dios, Lucifer no solo se rebeló contra una autoridad superior, sino contra sí mismo. No aceptó la idea de estar subordinado a un ser superior, incluso si ese ser fuera el Creador mismo. Por lo tanto, su caída no fue solo una cuestión de orgullo, sino una cuestión de profunda desconexión de quien era antes de su rebelión. La transformación de Lucifer, el ángel perfecto, en el príncipe de las tinieblas simboliza la eterna lucha entre el bien y el mal. Él ahora representa todo lo que es contrario al plan divino, el egoísmo, la arrogancia, la desobediencia. Su caída, en última instancia, se convirtió en el comienzo de una nueva era, una era marcada por la lucha entre la luz y la oscuridad, donde continuaría su batalla, tratando de arrastrar a otros a su caída, como una sombra que se extiende por el mundo. Hoy, Lucifer ya no es ese ángel glorioso. Ya no es ese ser de pura luz y sabiduría. Él es la personificación del mal, el enemigo eterno de la humanidad, cuyo único propósito es sembrar la destrucción y la oscuridad. Sin embargo, es importante entender que la caída de Lucifer no representa solo la historia antigua, sino una eterna advertencia sobre los peligros del orgullo y el orgullo desenfrenado, mostrando que incluso los más perfectos pueden caer cuando se desvían de la verdad divina. Y así llegamos al final de esta profunda historia llena de misterios. La transformación de Lucifer de ángel perfecto a príncipe de las tinieblas no es solo una lección sobre la caída de un ser celestial, sino un recordatorio de los peligros del orgullo y la arrogancia. Lo que parecía una búsqueda legítima de poder y reconocimiento se convirtió en condenación eterna, no solo para él, sino también para quienes siguieron su rebelión. Pero, como en toda historia, la caída de Lucifer nos lleva a reflexionar sobre lo que realmente importa, nuestra conexión con lo divino y la humildad ante nuestro Creador. La lucha entre la luz y la oscuridad continúa y nosotros, como seres humanos, tenemos la opción de elegir a qué lado queremos apoyar. Si te gustó este contenido y quieres saber más sobre misterios celestiales y espirituales, no olvides suscribirte al canal, para que no te pierdas las próximas increíbles historias y exploraciones que tenemos reservadas para ti.
Activa las notificaciones y sé parte de esta búsqueda de conocimiento profundo. Nos vemos en el próximo video y recuerda, la luz siempre prevalece, pero el camino hacia ella requiere sabiduría. Hasta luego.